Greta Molthaus, Domingo de Pentecostés, 27 de mayo de 1950. Comentarios sobre una reseña de En busca de lo milagroso. Este es el momento de Pentecostés que conmemora el día en la primera iglesia cristiana en que los discípulos recibieron el don de la comprensión. Se dice que, cuando los discípulos estuvieron llenos de Espíritu Santo, fueron capaces de hablar a cada hombre en su propio lenguaje. Ahora bien, hemos de comprender que esto sucedió después de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuesta tanto descubrir el significado psicológico de ello? La muerte de uno mismo tal como es y la resurrección de uno mismo en este trabajo, hará posible que nos comprendamos los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos impide comprendernos unos a otros tal como somos mecánicamente? El trabajo dice que es imposible que nos comprendamos los unos a los otros mientras no tengamos un lenguaje común que aprendemos en el trabajo. La dificultad, por supuesto, radica en el hecho de que no aprenderemos el lenguaje de este trabajo, lo que nos permite entrar en una cierta comunión y por lo tanto no discutir, sino comenzar a relacionarnos. Pero primero debe tener lugar una cierta muerte para que esto llegue a ser pragmático, incluso en el nivel más pequeño. Así el trabajo dice que uno de sus objetivos es el de permitirnos aprender un lenguaje común que nos posibilite comprendernos los unos a los otros y para lograrlo, debemos morir por etapas sucesivas para la personalidad. Por supuesto que, ninguno de nosotros ha pasado por la experiencia espiritual de la muerte completa de sí mismo y la resurrección a una nueva persona. Esto solo puede ser un proceso gradual. Ahora bien, estaba pensando acerca de lo que debería escribir. A medida que comprendo mejor el trabajo, más me cuesta escribir sobre este tema. Hay muchos aspectos y partes en el trabajo. Le dije hoy a alguien que se asemeja a conocer algo de Francia que se desconocía. ¿Qué podría escribir con respecto a Francia? Me referiré a los vinos o los diferentes lugares que visité, o a lo que comen en Francia o las costumbres de ese país. Hablaré del norte de Francia o del sur de Francia o de los casinos o de las catedrales. Y así, al abrir el último número del suplemento literario de The Times, caí sobre una crítica del libro de Ouspensky En busca de lo milagroso, fragmentos de una enseñanza desconocida y la leí con bastante interés, y pensé, hablemos de Francia, por así decir, desde este ángulo. El hombre que había hecho la crítica del libro de Ouspensky era cuidadoso. Veamos si es acertado o no en su crítica del sistema tal como fue escrito por Ouspensky. Primero, les debo decir que, cuando Ouspensky fue enviado a Inglaterra por Gurdjieff para enseñar, le dio la tarea de poner su enseñanza por escrito y, en los primeros capítulos del libro, que pertenece a los días iniciales del trabajo en Inglaterra, Ouspensky nos da un muy buen retrato de Gurdjieff y de la forma en que lo conoció y lo que le enseñó. Escribió esos capítulos que era nuestra tarea examinar, por así decir, uno tras otro, en lo que respecta a su lenguaje. Esto ocurrió en los primeros días del trabajo en Inglaterra. Ahora bien, estudiemos la crítica del suplemento literario de The Times. Citaré el parágrafo inicial. No cabe duda que un futuro estudioso de la situación espiritual que siguió a las dos guerras mundiales, nos dirá por qué el segundo de esos períodos dio tan escasos maestros, mientras que a principios del decenio del 20 la escena europea estaba repleta de ellos. Cierto es que Sartre, con su doctrina un tanto estéril, está siempre con nosotros. Pero ¿con qué otra persona puede compartir la carga de la profecía? Después de la Primera Guerra Mundial nos podíamos regocijar con el pesimismo teutónico de Herr Spengler o las extravagancias de Keyserling. Siguieron esto los pasos esotéricos de Rudolf Steiner y Krishnamurti. De Rusia emergió Nicolás Beryaev, una formidable personalidad intelectual. Y último en orden pero no en importancia, aparecieron igualmente de las profundidades eslavas,
George Gurdjieff y P. D. Ouspensky. Ahora bien, me permitiré hacer aquí un breve comentario, a saber, que Ouspensky era un eslavo, pero no Gurdjieff, quien era caucasiano, y no conocía perfectamente el ruso. El crítico prosigue hablando de la gente que siguió a aquellos maestros, no de una manera exactamente crítica, sino más bien condescendiente. Nota, aparentemente con sorpresa, que el libro de Ouspensky aumentará el número de sus discípulos. Aunque En busca de lo milagroso da a entender que es un relato de la colaboración del autor con Gurdjieff, el crítico encuentra que la parte del autor es tan importante como la de la persona quien comenta, y es al parecer uno de los raros casos en que el comentador es casi tan importante como el tema de sus observaciones. Dice, En busca de lo milagroso es indudablemente un tour de force. Exponer una cosmología y psicología enteramente nuevas y muy complejas en menos de 400 páginas, y hacerlo con una simplicidad y vivacidad que hace el libro accesible a cualquier lector culto, constituye de por sí una proeza. El crítico prosigue explicando que la base de la doctrina Gurdjieff-Ouspensky la constituye el rayo de creación y la división del universo en 7 cosmos, cada cual de naturaleza tridimensional. Además se refiere a la idea que la Luna se alimenta de la vida orgánica del planeta Tierra, y a la idea que en un futuro distante nuestra Tierra se convertirá en Sol. Entendemos así que esta obra da la razón a la física moderna, que dice que el Sol se vuelve más caliente. Citando más adelante, dice, por más sorprendentes que sean estos argumentos, forman una parte lógica, aún inevitable, tanto de la cosmología de Ouspensky como de su psicología, porque las leyes que gobiernan este macrocosmos son idénticas a aquellas que rigen el microcosmos. Luego atribuye a cada entidad, orgánica o inorgánica, por más grandes o pequeñas que sean, una inteligencia individual. Su ley fundamental de vida es la ley de octavas. Para Ouspensky, el hombre es un autómata inconsciente que carece del poder de pensamiento de acción independiente. Aunque en su estado normal es una mera máquina, puede llegar a ser consciente, a condición que él mismo se dé cuenta que está dormido. Solo entonces puede hacer el esfuerzo necesario para librarse de la prisión de su sueño. El recuerdo de sí y la autoobservación pueden permitirle gradualmente desplazar su personalidad de sueño y reemplazarla por su verdadera esencia. Ouspensky apunta a una transformación del hombre, suficientemente completa como para llevarle a una relación estrecha y consciente con el universo ilimitado. Es imposible aceptar o descartar el libro de Ouspensky basándose en opiniones puramente religiosas o científicas. Si bien emplea la lógica preconizada por la ciencia, solo aquellos que pueden ponerse más allá de las limitaciones de la ciencia, y desechen las pantallas con las cuales el materialismo estrecha inevitablemente nuestro campo de visión, serán capaces de aceptarlo. En aquellos que odian que sus concepciones convencionales sean perturbadas, el libro actuará con la fuerza de la dinamita. Pero sea que aceptemos el sistema de Ouspensky o lo descartemos, en una época de tanta fatiga espiritual y tanto estancamiento intelectual, sería desacertado pasarlo por alto. Habrán notado que, al final de su crítica, la doctrina Gurdjieff-Ouspensky se ha convertido en la mente del crítico en el sistema de Ouspensky. Interesa ver lo que el crítico dice acerca del libro de Ouspensky sobre la enseñanza de Gurdjieff. Vemos que se inclina a adoptar el punto de vista que es tan importante para los científicos como para los religiosos. No agregaré otro comentario porque creo que todos los que estamos en el trabajo nos hemos dado cuenta que las ideas expresadas por Ouspensky en busca de lo milagroso han forjado un eslabón entre lo que es llamado ciencia y lo que es llamado religión, que al presente están en desacuerdo.